Saludos, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, y ante todo muchas gracias por los que estuvieron orando. Hace 15 días pues no pude estar en el grupo oración, pero las oraciones de ustedes se hacen sentir de una manera muy fuerte y de una manera muy especial. Antes de entrar a la palabra de Dios, quiero compartirles algo que sentí muy bonito en el rosario. Créanme que el Santo Rosario es una arma que el demonio detesta, y uno de los mayores exorcistas del mundo que ha asistido, que en paz descanse, es el Padre Amor, el exorcista del Vaticano. En cada uno de los exorcismos que él decía, los demonios y Satanás le manifestaba que lo que más detestaba era el Santo Rosario. Por eso es que en el Santo Rosario, cuando nosotros lo vamos a hacer, hay todas las distracciones que usted quiera. Entonces tocan la puerta, me da sueño, suena el celular, suena el teléfono, en mitad del rosario llega visita. Entonces cada vez que nosotros hacemos el Santo Rosario, Satanás o cualquiera de sus emisarios va a tratar de indisponer esa oración. Y hoy en esta tarde en esta casa hubo un rosario muy bonito, hubo un rosario de mucha paz, hubo un rosario donde la gente se podía sentir que estaba conectada con María y con su Hijo Jesús. Y a medida que iban haciendo el Santo Rosario, el Señor me permitía sentir y visualizar cómo María se posaba sobre algunas personas que hoy están en este lugar, cómo María se posaba sobre algunas familias que ustedes están representando, cómo la Santísima Virgen María, especialmente en la parte de la salud, a través de su intercesión, permitió que hubiera sanidad. Y sé que van a haber testimonios de sanidad para dentro de 15 días, para dentro de un mes, porque hoy la Santísima Virgen María estuvo en este lugar con su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Es un aplauso fuerte a la Madre de Dios. Amén. Entonces vamos a leer el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 16. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 1. Sí, vamos a extender un poquito y nos vamos a ir hasta... Vamos a hacerlo un poquito, vamos a resumirlo un poco. Entonces vamos a leer del capítulo 1 y vamos a llevarlo hasta el capítulo 29. Vamos a ver aquí. Sí, entonces vamos a mirar el capítulo 11, sino que quería para que viéramos todo el contexto de la resurrección de Lázaro, pero vamos a irnos a ese momento de la resurrección de Lázaro. Entonces, nos vamos a ir al versículo 38. Juan, capítulo 11, y nos vamos a ir al versículo 38. Los que tienen Dios habla, va a decir resurrección de Lázaro. Voy a ir leyendo. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya debe de oler mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Palabra de Dios. Entonces, este evangelio de Lázaro es un evangelio que habla
de esa parte de nosotros antes de conocer a Jesús. Habla de esa parte de nosotros cuando estábamos metidos dentro de un sepulcro. Habla de esa parte de nosotros cuando antes de conocer a Jesús estábamos sometidos o dominados por algún pecado o por alguna infestación del mal. Este evangelio y esta resurrección de Lázaro nos da también un pie muy importante. Primero, hay un acto de fe de Jesús que nos enseña y nos dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Y que Él hace esto público y Él da gracias a Dios porque sabe que ya lo había escuchado. Ya Jesús tenía la certeza de que Lázaro iba a resucitar. Pero hay una parte del evangelio que es la parte final, cuando ya Jesús le dice a Lázaro, sal, y sale Lázaro. Pero dice el evangelio claramente que Jesús no quita en Lázaro las vendas que lo cubrían, sino que manda ¿a quién? A los que estaban allí, sus discípulos, las hermanas, vayan y quítele las vendas y déjelo ir. Esa es la parte que hoy yo quiero que a través del Espíritu Santo discernamos en esta tarde. Hace 15 días yo no pude venir al grupo de oración porque la verdad pues tenía unos dolores muy fuertes sobre esta zona del estómago y a veces me dificultaba hasta caminar. Fui al médico porque tuve que ir hace 8 días el sábado por cita prioritaria. Y cuando llego al médico me dice la doctora, tenés el colon muy inflamado, estás demasiado mal. Ese día llegué con la presión por debajo de 90, entonces te tenés que quedar aquí porque si no te estabilizamos la presión te vamos a tener que mandar a un hospital. Entonces bueno, estuve allí hasta las 11 de la mañana, se me estabilizó la presión, me mandaron para mi casa, bueno. Y resulta que al día siguiente, o sea, hace 8 días, el domingo, estábamos pues donde mi papá, que era el almuercito pues porque había cumplido años, y me fui para misa de San Juan Neudes, para misa de 11, y le decía al Señor, bueno Señor, ¿por qué hay áreas de mi vida que son tan difíciles de sanar? ¿Por qué hay áreas en la vida de muchas personas que son tan difíciles de sanar? Porque no solamente me pasa a mí, sino que lo he podido manifestar en otras personas que caminan con Jesús, pero que también tienen algo que los domina, algo que los preocupa y algo que constantemente los está atormentando. Entonces le preguntaba mucho eso al Señor y le preguntaba por 2 áreas de mi vida, una la salud, otra la financiera, y le decía, Señor, ¿por qué ha costado tanto salir de esto? Porque cuando estoy físicamente aliviado, vuelve una patología. Y de aposta, ¿sabe qué me decía esa doctora el sábado? Me decía, Jorge, estoy viendo tu historial, acá dices que tienes una parálisis del ojo izquierdo, que tienes un timo remanente en el pecho, qué pecado de usted, yo te veo muy desmejorado, te veo muy mal, te aconsejo que busques especialistas. Y yo sentía que no era la doctora, sino que era el diablo hablando. Era el diablo volviéndome a meter en la cabeza, Jorge, usted es un enfermo, usted es un enfermo. Y normalmente el contrario trabaja así. Entonces salí de la Eucaristía el domingo y me fui con esa inquietud porque se la entregué al Señor en el momento de la elevación y yo dame una respuesta. Y el Señor, cuando era la hora del almuerzo, pues cogí mi celular. Si yo tengo un celular y lo sé utilizar santamente, pues Dios a través de él también hace sus obras. Y escuché a un predicador hablar acerca de esta cita bíblica. Y vi que el predicador iniciaba su predicación diciendo, ¿te has preguntado por qué tú que sirves a Dios, tú que caminas con Jesús, sufres tanto? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué es? Entonces casi que me estaba devolviendo la pregunta que le hacía el Señor. Entonces pude comprender a través de esta predicación que el Señor me regaló, a través de este hombre, de que siempre hemos visto que el contrario busca la manera de atacarnos de las formas demoníacas que ya conocemos, ¿cierto? Si vemos, los ataques del demonio son 3 principales, que son la posesión demoníaca, que ya lo hemos hablado acá, que es cuando una persona hace un pacto de sangre, una invocación directa a Satanás, o que juega con tabla ouija. Entonces hay una posesión de un espíritu sobre la persona. También hablamos de la influencia demoníaca, y que hablamos que la influencia demoníaca es cuando te hacen brujería o cuando un espíritu
demoníaco no está dentro de ti, pero se adueña de cualquier aspecto de tu vida. Entonces es ahí cuando el brujo, la persona que te manda a hacer brujería, dice, lo quiero ver mal. Entonces ese espíritu no se mete dentro de la persona, sino que se adueña de las finanzas de esa persona. Si es por salud, entonces ese espíritu se adueña de la salud de esa persona. Y a través de eso también hay otros tipos de posesiones que son la vejación y otras que se derivan de esta, ¿cierto? Y hay otra que es la infestación demoníaca, que es cuando los demonios poseen un lugar. Cuando los demonios se sienten que son dueños de una casa, que son dueños de un terreno, de una empresa, incluso hasta de un vehículo. Entonces es lo que llamamos las tres principales formas de ataque de Satanás. Pero resulta que este predicador decía, mire, Satanás es muy astuto y él trabaja silenciosamente. Entonces, claro, cuando uno camina con Dios, cuando uno sirve a Dios, y todos tenemos maneras diferentes de servir a Dios. Ustedes dirán, no, es que Jorge, Liliana y Jorge le sirven muy bonito a Dios, porque ellos oran, predican, hacen oración de sanación, de liberación, pero resulta que es que ustedes también sirven a Dios. Cuando ustedes empiezan a caminar con el Señor a través del Espíritu Santo empieza a colocar en cada uno de ustedes una manera de servir. Porque yo les puedo preguntar, ¿cuántos de los que habemos acá no hacen un rosario y en el rosario piden por la paz del mundo entero? Muchos lo hacen. Eso es servirle a Dios. ¿Cuántos no hacen un rosario por los niños, por las mujeres que están abortando, por los sacerdotes? Eso tiene la misma fuerza que el que se para aquí adelante a predicar. Tiene la misma fuerza. Y normalmente cuando hay personas que hacen sus rosarios, personas que mandan a decir eucaristías por los enfermos, que mandan a decir eucaristías por las almas del purgatorio, personas que oran, que predican, normalmente hay alguna consecuencia o alguna afección que les está queriendo interrumpir ese proceso y ese caminar. Entonces, cuando aquel predicador decía que el Señor mandaba a que quitaran las vendas, es porque muchas veces el Señor a nosotros nos resucita del pecado, nos resucita de la oscuridad. Y el Señor cuando dice, manden a que le quiten las vendas, es que nosotros debemos de seguir un proceso a través de sacerdotes, a través de laicos y a través de los sacramentos. Y resulta que por eso es que vemos muchas personas que se convierten a Dios, pero que en ese convertir a Dios y en ese servir a Dios, siguen teniendo algún comportamiento o viviendo de alguna manera que uno diría, pero ¿por qué viven así? ¿Y cuántos laicos hay que le sirven a Dios y que están llenos de deudas? ¿Cuántos laicos hay que le sirven a Dios y viven enfermos? ¿Cuántas mujeres van y tienen su grupo de oración en las parroquias o su grupo del rosario y hacen un rosario muy bonito, pero estas mujeres no se contienen la lengua y son chismosas? ¿Cuántos sacerdotes, cuántos laicos sirven a Dios y en las noches cuando llega la oscuridad en la intimidad de su cuarto cogen un celular para ver pornografía? ¿Cuántos laicos, cuántos sacerdotes no están sumergidos en la o cuántos de nosotros que escuchamos de Dios, que buscamos de Dios, no están sometidos en la pornografía y la masturbación? ¿Cuántos de los que servimos a Dios, de los que ya vivimos en Cristo Jesús, que hacemos el rosario, que vamos a la Eucaristía, no tenemos algún comportamiento que no somos capaces de dejar? ¿Cuántos hombres vienen, oran y predican, van a los grupos de oración, o mujeres, pero tienen un amante y lo tienen en secreto? Entonces, normalmente este predicador decía que Satanás busca una debilidad en nosotros para mantenernos sometidos y para mantenernos totalmente dominados, y que las hace ver como algo que no es demoníaco, pero él trabaja sobre esas áreas. Él trabaja sobre el área de la curiosidad de que esta mujer sea chismosa. Él trabaja sobre la naturaleza de este hombre para que después de que predique y ore,
vaya y busque la pornografía a través de medios de comunicación. Hace que este hombre que está predicando, esta mujer que está predicando, este sacerdote tenga quebrantos económicos y empieza a trabajar para buscar la manera de que esa resurrección que Jesús ha hecho en nosotros no sea completa. No sea completa, porque Lázaro salió de la cruz, Lázaro salió de la tumba, pero Lázaro salió ¿qué? Atado. Salió atado. Y Jesús es muy sabio. Y Jesús tranquilamente, alzando su mano, pudo haber hecho que las vendas se reventaran. Mire, cuando Jesús resucitó, Él traspasó todas las sábanas que lo cubrían. Pero Jesús en este caso a Lázaro manda a que lo desaten especialmente. Y cuando manda que lo desaten es porque Él está respetando esa jerarquía y esa intercesión de su iglesia católica. Entonces, si tú estás caminando con Dios y hay alguna seducción, hay alguna dificultad que tú no dominas, entonces empieza a decirle a Jesús: Señor, ¿a dónde debo ir? ¿A dónde quién debo ir o qué debo hacer? Y resulta que entonces el lunes, cuando el Señor me regala esto, voy y me confieso en la iglesia de Tablaza. Me confieso con un sacerdote mayor y le hablé sobre la parte económica, le hablé sobre la parte de mi salud, y llega y me dice: Jorge, el demonio te está trabajando psicológicamente para que vos mismo te estés declarando estás enfermo. Y empecé toda esta semana a decirle mentiras del diablo que yo estoy enfermo. Es mentira del diablo que yo tengo una enfermedad. Es mentira del diablo que yo me estoy viendo muy mal. Y toda esta semana mi salud ha estado totalmente súper bien, súper buena. Cogí las pastillas, las dejé hasta un lado y todo. Y le dije: Señor, esto es mentira del diablo. Esto es mentira del diablo, mentira del diablo. Y empiezo a sentirme de una manera mucho más diferente a la que estaba hace 15 días. Entonces el contrario de Dios va a buscar la manera por donde debilitar tu fe, por donde buscar que te canses. Si tu debilidad son los hijos, pues créame que el demonio va a trabajar incesantemente para volver que tus hijos sean cada vez más groseros, que tus hijos se vuelvan rebeldes, que tus hijos se vuelvan de vida nocturna, que tus hijos se vuelvan alcohólicos, que tengan desórdenes sexuales, que tus hijos incluso entren en las drogas. Y Él va a trabajar porque Él no va a querer que un servidor de Dios que se está formando para hacer testimonio, porque cada uno de ustedes es testimonio de Dios. Cuando yo anteriormente era grosero, cuando yo anteriormente era déspota, de corazón frío, pero ahora soy una persona que le digo a la gente: Dios te bendiga. Soy una persona que le digo a la gente: voy a orar por ti. Y los que conocieron ese antes de esa persona se sorprenden del cambio tan maravilloso que tiene esa persona. Desde ahí ustedes ya son instrumentos de Dios. Ustedes ya le están sirviendo a Dios. Cuando usted deja sus quehaceres, deja de ver una telenovela, mejor dicho, usted deja de hacer lo que esté haciendo, pero voy a hacer el rosario y lo voy a hacer por una familia que está muy mal. Usted es un servidor de Dios. Usted es un servidor de Dios. Cuando el Señor algunos en sus finanzas los bendice y tienen la capacidad de decirle: yo te regalo este mercadito, voy y llevo a la iglesia una ofrenda generosa, voy a una obra de caridad por allí con un niño que no tiene cuadernos, que no tiene para una matrícula, cuando apadrino a un niño para que estudie, cuando empiezo a hacer estos gestos de amor, tenga un pasaje, yo soy un servidor de Dios. Yo soy un propagador del evangelio. Cuando yo en mi vida cotidiana abrazo y ofrezco palabras de fe a otras personas, yo le estoy sirviendo a Dios. Por lo tanto, el demonio va a buscar la manera de frustrarte esa alegría, ese dinamismo, ese servicio. Porque yo le decía a mi esposa: amor, entonces será dejar de servirle al Señor. Estoy enfermo cada vez que voy al grupo. Entonces empiezan las batallas con la salud, con la economía, con una cosa, con la otra. Entonces la parte humana
a veces se siente debilitada. ¿Y cuántos de ustedes, de los que están aquí, no se han sentido en algún momento en su parte humana debilitados, cansados, con ganas de rendirse, con ganas de no seguir luchando por ese matrimonio, de ganas de dejar que ya este muchacho se lo lleve el mundo y que lo maten y que haga con su vida lo que le dé la gana? Que ya me muera de esta enfermedad, que entonces que me embarguen los bancos, que me echen del trabajo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido renunciar? ¿Cuántos de nosotros no ha llegado algún momento donde hemos dicho: Jesús, estoy cansado, no aguanto más, no aguanto más? Y es allí cuando Jesús viene y vuelve y nos rescata, vuelve y nos saca. Pero Jesús, a través de este evangelio, manda a sus discípulos a que lo desaten. Y esos discípulos representan las armas para nosotros poder ser libres. Si tú en este momento tienes alguna dependencia que no dominas, tienes algún pecado que no es capaz de controlar, tienes alguna situación que no eres capaz de dominar, entonces empieza a pedirle a Jesús a través del Espíritu Santo la estrategia para renunciar a esto. Si yo en secreto, yo que oro, yo que hago el rosario, yo que voy a misa, yo que me considero una mujer, un hombre de bien, pero en mi intimidad veo pornografía, videos de mujeres desnudas, de hombres, entonces pide al Espíritu Santo fuerza en esta tarde y a partir de hoy empieza a dejar tu celular fuera de la alcoba cada vez que entres a tu intimidad a descansar. Empieza a crear estrategias. Si soy de los que juego casino y así pierdo mucha plata, entonces dejo en mi casa cuando salga a la calle mi tarjeta de crédito y voy a andar solamente con lo que necesito de pasajes. Porque el Jesús quiere que tú venzas esas cosas. Si tú eres de los que de pronto te sientes tentada por el chisme, entonces si hay personas que te contaminan porque te traen fulanito, peranito, empieza a evitar esas personas. Si eres de los que sirves en la iglesia como lector, catequista, del grupo del rosario, entonces cuando se acabe la actividad, evita a esas personas, levántate y vete. Pero pídele a Dios hoy la sabiduría de crear estrategias. Si hay alguna área en tu vida que te tiene dominado, porque el Señor da aquí su pildorita, que sea la economía, por ejemplo, a los que les cuesta trabajo salir de las deudas, a los que les cuesta trabajo surgir económicamente, a los que cada vez que ya llega un momento donde dice por fin un momento de estabilidad económica, pero algo pasa. Se tiene que operar la esposa, tiene que operar un hijo, que llegó tal problema, que me echaron del trabajo y vuelve otra vez la crisis económica. Entonces, este tipo de ataduras como la de la salud, como la de los problemas matrimoniales, porque cuántos servidores, cuántos laicos no le están sirviendo a Dios con un matrimonio destruido, con un matrimonio totalmente dañado. ¿Cuántos laicos vienen y le sirven a Dios y en su casa está su matrimonio echando llamas, a punto de separarse, como le pasó a Salvador Gómez? Muchos conocen a Salvador Gómez o han escuchado sus predicaciones. Salvador Gómez hoy en día es un hombre separado y predicaba del matrimonio, pero ¿quién trabajó para esa separación? El diablo estuvo trabajando. Luego vemos al padre Lineros, que ayer compartía con mi cuñada y su esposo, y hablábamos, poníamos unos ejemplos, y decíamos, por ejemplo, el sacerdote Lineros, ¿cuántos de nosotros no tenemos en nuestra casa un libro del padre Lineros? O una revista de El Man Está Vivo. ¿Cuántos no fuimos al Atanasio, a la Macarena, a algún congreso a escuchar al padre Lineros? ¿Cuántos no recibimos sanación, liberación, bendición del padre Lineros? Y hoy en día el padre Lineros deja el sacerdocio, porque siempre el demonio, de una manera silenciosa, las ataduras que a veces salimos con la tumba, con esas ataduras que quedamos, no las rompemos,
ahí el demonio empieza a dominarnos. Y ese tipo de ataduras que yo no puedo controlar, como la económica, como la salud, entonces yo debo ir a que me ayuden a desatar ese pecado que yo llamado lujuria, que lo puedo controlar. Yo debo ir a buscar ayuda. Si yo soy una persona que sirvo a Dios, que ya salí, que Cristo me resucitó, pero que aún tengo ataduras y que mi temperamento es fuerte y no soy capaz de controlarlo, y a veces soy hiriente, a veces digo cosas que a otros lastiman, yo debo buscar quien me ayude a quitar las vendas. El estar aquí en este lugar nos hace sentir que somos ya resucitados. El ir a la Eucaristía y comulgar nos hace sentir que ya somos resucitados. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha mostrado sobre nosotros para que sintamos que somos resucitados? Pero Él nos pide hoy, déjese en quitar las vendas. Y esas vendas las quita a través de bendiciones de sacerdote. Padre, bendígame. Padre, ore por mí. Padre, necesito que me ayude. Segundo, confesión. Si mi economía, si mi salud, si tengo algún pecado, alguna área de mi vida que no soy capaz de dominar, lo primero que debo buscar es sacramento de reconciliación, confesión. Tercero, comunión. Empezar a comulgar lo más frecuente seguido. Cuarto, oración en el Santísimo. Oración en el Santísimo. Cuando entonces yo a mí Jesús me resucitó, yo dejé de ser ese borracho, yo dejé de ser esa mujer problemática, yo dejé de ser ese jefe mal administrador y déspota con mis trabajadores, yo dejé de ser esa persona que me vivía lamentando, yo dejé de ser esa persona que robaba, que mataba, que engañaba a los demás. Yo dejé de ser ese hombre, esa mujer infiel. Yo dejé de ser ese hombre o esa mujer adicto a la sexualidad. Pero el demonio va a seguir trabajando. Entonces yo debo buscar estos 4 pasos. Un sacerdote de confianza que ore por mí, que me bendiga. El sacramento de la reconciliación. Comulgar frecuentemente. Estar constantemente en el Santísimo, y vas a ver cómo Jesús se cumple en ti esa palabra. Vayan y quítenle las vendas, quítenle las vendas. Y eso es lo que Satanás quiere con muchos de nosotros, que si tengamos un camino espiritual pero sin quitarnos las vendas, que caminemos con el Señor pero sin quitarnos las vendas, que prediquemos pero sin quitarnos las vendas, que vayamos a grupos de oración pero sin quitarnos las vendas, que vayamos a los santuarios pero sin quitarnos las vendas, que hagamos el rosario todos los días, que hagamos la coronilla de la misericordia, que hagamos ayunos por mi pareja, por mi hogar, pero sin quitarnos las vendas. Entonces la invitación en esta tarde es a que unamos esta oración a lo que hoy estamos celebrando en el Evangelio de hoy, porque hoy es un Evangelio muy especial que nos regala la iglesia. Primero, Jesús en esta lectura nos habla de un Lázaro que lo resucita, y de un Lázaro el que manda a quitar las vendas, y es lo que le vamos a pedir hoy a Jesús en esta oración. Pero el Evangelio de hoy también nos habla y nos pone ese ejemplo de esa oveja que se pierde, y cómo ese pastor se alegra cuando la encuentra y la monta en sus hombros. Y eso es lo que quiere Jesús con sus hijos perdidos, montarlos en sus hombros, porque Jesús se alegra cada vez que nosotros abrimos nuestro corazón a Él. También viene esa parte del hijo pródigo, de aquel que va y derrocha su fortuna y luego vuelve a su padre. Y si hoy sentimos la necesidad de que yo debo volver a mi padre porque tengo vendas que me tienen atado, si yo siento la necesidad que hoy debo volver a mi padre porque me sigo sintiendo enfermo, porque sigo declarando que estoy enfermo, si yo hoy siento la necesidad de que quiero volver a mi padre porque todavía estoy atado a la lujuria, al placer, a la pornografía, es que soy hombre, soy mujer, tengo derecho a desfogar mi cuerpo, tengo derecho a tener intimidad con un hombre o con una mujer, porque es la naturaleza de mi cuerpo y Jesús no se va a enojar. Si hoy tú sientes
que debes volver a casa, a Dios, como ese hijo pródigo, porque te domina quizás el chisme, porque te domina la ira, porque hay problemas económicos y por más que trates de buscar salidas antes se vuelven más grandes. Si sientes que debes volver hoy al Padre, es el momento para que hoy tú abras tu corazón y le digas a Jesús: yo creo en ti, Jesús. Y a través de la oración de mis hermanos, de los laicos, a través de los sacramentos de la iglesia, Jesús, quiero que quites en mi vida, Jesús, toda atadura que todavía me tiene atado los pies, la mano, que me tiene enceguecidos los ojos. Señor, si hay alguna atadura, Señor, que todavía está en mí atada cuando estaba metido en ese sepulcro, hoy Jesús manda a quitarla. Amén. Y hoy Jesús suscitará en este lugar una oración de poder y autoridad para que en ti se rompa esas ataduras. Aleluya, Jesús. Y si tu enfermedad no es de tu cuerpo, la enfermedad se va a ir de tu vida. Aleluya. Si las deudas económicas no son productos de mala administración, sino que es estrategia de Satanás, Amén. el Señor enderezará tus Aleluya, finanzas. Jesús. Si tus Amén. tristezas, tus depresiones y tus angustias no son por problemas, sino que son ataques psicológicos del diablo, hoy la alegría retornará a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Si tu matrimonio se está destruyendo, te está dañando, porque es Satanás trabajando para desviar tu fe, hoy el Señor restaurará en ti esa relación matrimonial. Si sientes que no tienes dominio con tu cuerpo físico, con tus emociones, con tus hormonas, hoy Jesús te dará la fuerza de renunciar a todo amor, a toda morbosidad, a todo placer sexual, y te bendecirá a ti hombre y a ti mujer con un hombre y una mujer santa para matrimonio. Pero créele a Jesús. Créele a Jesús en esta tarde, y nos va a invitar entonces Bendito sea. para que nos pongamos de pie. Aleluya, Jesús. Y a través del Espíritu Santo el Señor en Liliana va a suscitar una oración de poder y autoridad. Aleluya, Jesús. No te dé miedo volver a casa como el hijo pródigo. Amén. Si sientes que Dios en algún momento te dio una riqueza y esa riqueza se agotó, Amén, Jesús. y si sientes que hoy debes volver a Jesús, no te dé miedo volver a Jesús. Porque así como Jesús dice, Lázaro es mi amigo, Jesús también está diciendo, Marta es mi amiga, Polo es mi amigo, Juan es mi amigo, Marta es mi amigo, Luz Dari es mi amiga, Jimena es mi amiga. El Jesús está diciendo tu nombre en esta tarde y está diciendo, Él es mi amigo, Él es mi amiga. Y dice la palabra que Jesús lloró cuando se enteró que Lázaro Aleluya. había muerto. Amén. Y Jesús también, quizás cada vez que nosotros caemos en este tipo de pecado, de vicios, tal vez Jesús también llora por amor a nosotros. Bendito sea. Pero Jesús eleva en su mano al cielo y hace una oración por Lázaro. Y hoy Jesús elevará las manos al cielo y le dirá al Padre una oración por cada uno de los que estamos aquí. Gloria a Dios. Así que abre tu corazón, Amén, Jesús. cierra tus ojos y Aleluya. deja que Jesús hoy te toque. Aleluya. Escucha cómo Jesús te va a decir, sal del sepulcro. Sí, Señor. Cómo Jesús va a decir, vayan y desátelo. Amén, Jesús. Escucha la oración. Escucha la oración y que a partir de hoy se suscite en ti un deseo fervoroso de Eucaristía. Amén. Si tienes la posibilidad de ir diario a misa, hazlo. Amén, Si Jesús. tienes la posibilidad de ir al Santísimo, aunque sea una vez por semana, Señor Jesús. hazlo. Aleluya. Si tienes un amigo sacerdote o te puedes acercar después de la Eucaristía, Padre, me regalas tu bendición, hazlo cuantas veces sienta que sea necesario. Pero en este lugar y en tu vida y en mi vida, no le vamos a dar el gusto y el placer a Satanás que nos siga derrumbando, que nos siga alejando de la salvación y de la santidad con Jesús. Aleluya, Amén. Jesús. Amén. Amén. Hermano, yo te invito mientras la música suena, yo te invito a que abras tus manos. Abre tus manos porque Jesús está aquí. Ese Jesús que resucitó a Lázaro. Ese Jesús que envió a sus discípulos para que le quitaran las vendas.
ese Jesús, ese que te ama, ese que amó a Lázaro, ese que llamó amigo a Lázaro, está aquí presente en este lugar. Siente la presencia de ese Jesús amante, que tu corazón está en el de Él. Y dile a Jesús: aquí estoy, Jesús. Señor, yo no puedo esconder mi corazón a ti. Entra a mi corazón, Jesús. Quita toda venda de oscuridad que haya en mi vida, Jesús. Entra a mi corazón en esta tarde, Padre de bondad. Derrumba cada parte de venda en mis ojos, en mis oídos. Mira cómo va desmoronando. Mira cómo cada uno de tus discípulos va quitando la venda de la cabeza, de los oídos, de la boca, de la cara, del tronco, de las manos, de las piernas. Mira cómo se va desmoronando cada partecita de esa venda. Mira cómo van desatando esa venda que te ataba a la oscuridad. Y mira cómo Lázaro abre sus ojos y en sus ojos se devuelve la vida. Hoy dile a Jesús: quiero la vida que está en ti, Jesús. Hoy quiero ser tu instrumento, Señor. Tú me has dado el poder de vencer con la palabra, el poder de vencer con los pensamientos. Señor, tú me has dado la gracia de vencer, Señor, todo lo que no es tuyo en mí. Hoy, Señor, tú lo decías, tú le has dado poder al hombre para que a través haga bendición o maldición. Señor, ninguna brujería existe si yo no lo permito. Ningún mal deseo existe si yo no lo permito, porque tú estás en mí a través de tu Santo Espíritu. Por eso hoy, Jesús, yo te permito, díselo ahí, Señor, yo te permito que entres a mi vida. Yo te permito que destruyas toda venda de pecado en mi vida. Yo te permito, Señor, que desmorones toda atadura en mi vida. Si hay alguna atadura desde mi generación, yo te permito, Jesús, que destruyas toda venda de pecado, de fornicación, de brujería, de hechicería, de maldiciones, Jesús. Yo te permito, Señor, que desates en mi vida toda atadura, Señor, de economía, de juego, de adicciones. Yo te permito, Señor, que desates en mi vida, Señor, toda dependencia al licor, al vicio, a toda compulsividad, a todo deseo que no puedo frenar en mi vida. Yo te permito, dile al Señor: yo te permito. Yo abro mi corazón para que tú entres. El Señor te ha dado el poder de aceptar o de rechazar lo que tú quieras. Hoy dile: Señor, yo con el poder que me diste, yo te permito, Jesús, que entres, que desates en mí toda oscuridad de pecado. Yo te permito, Señor, que desates en mí toda enfermedad heredada, Señor, por miedos, por angustias, por generaciones que han pecado en mi vida. Yo te permito, Jesús, que desmorones en mí toda venda, que destruyas toda atadura, toda enfermedad en mis ojos, en mis oídos, en mi lengua, en mi corazón, en mis músculos, en mis arterias, en mi hígado, en mis venas, Señor, en mis huesos, en mi columna vertebral. Yo te permito, Jesús, que desates toda enfermedad en mis órganos procreadores. Yo te permito, Jesús, que rompas toda enfermedad, Señor Jesús, que hayan decretado sobre mi piel, Señor Jesús. Yo te permito, Padre, que desates toda enfermedad, Señor Jesús, en mis órganos reproductores. Yo te permito, entra, Jesús, entra. Yo te permito que sanes, Jesús, en mi vida, toda enfermedad, todo útero dañado, todas células, Señor, que se están multiplicando. En el nombre de Jesús, yo te permito que entres a mi vida y me sanes y me desates, Jesús. Yo te permito, Jesús, entra a mi vida. Jesús, destruye todo pecado, toda enfermedad, toda manifestación del maligno. Yo te permito que sanes aquel momento, Señor, en que incurrí en
día en que busqué hacerle daño a mi hermano, en que con alguna palabra, Señor, até a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo. Yo te desato de mi corazón. Yo desato toda palabra que haya lanzado con ira sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre mi hermana, sobre mi cuñada, sobre mi suegro, sobre mi compañero de trabajo. Todo deseo que le vaya mal, en el nombre de Jesús, yo lo desato de mí. Yo hoy me desprendo de esa venda de oscuridad por el poder del Padre. Yo me desato de la amargura de no haber logrado lo que quise en mi vida. Yo me desato de la tristeza. Yo me desato de la desolación. Yo me desato, Señor, en este momento del sueño que no cumplí, del anhelo que no cumplí, Señor Jesús. Yo me desato de toda tristeza, de toda depresión, de toda amargura. Líbrame, Señor. Desato mi vida de todo pecado en esta tarde, Jesús. Alabado seas. Alaba al Señor ahí donde estás. Siente la presencia de Jesús que está desatando tu vida, así como estaban soltando las vendas de Lázaro. Hoy Jesús está desatando aquella cosa que no te dejaba ver libertad, aquella economía amarrada, aquella poca prosperidad. Hoy el Señor está desatando tus finanzas, está desatando todo lo que te impedía conseguir un empleo digno, está desatando toda enfermedad, está desatando toda mala relación en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, con tu suegra, con tu yerno, con tu nuera. Hoy el Señor está desatando. Siente a Jesús desatando toda oscuridad, dando la vida, resucitándote. Dile gracias, Jesús, porque tú estás aquí. Te alabo. Abre tus labios, ábrelos y empieza a alabar al Señor. Alaba al Señor. Alábalo. Alábalo y dile gracias. Repítele gracias. Gracias, Jesús. Yo te bendigo. Yo te alabo. Yo te glorifico en esta tarde. Gracias porque tú estás destruyendo en mí toda venda, toda oscuridad. Gracias porque me estás tocando. Gracias porque me estás sanando. Gracias porque me estás renovando. Gracias porque me estás dando vida, porque estás devolviendo vida a mi vida. Bendito y alabado, glorificado sea, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Jesús. Alabado seas. Aleluya, Señor. Osana, Osana al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Abre tus labios, no te quedes callado. Alábalo y vas a ver la gloria de Dios. Alábalo, alábalo. Si sientes deseo, arrodíllate, arrodíllate y levanta tus brazos y vas a sentir cómo se desmorona toda oscuridad. Fluye, Espíritu Santo, fluye con poder y autoridad. No sientas miedo, hermano, de alabar el nombre de Jesús. No sientas miedo de decirle a Jesús en esta tarde: gracias porque me estás sanando, gracias porque me estás liberando, gracias porque estás haciendo una obra en mí. Hay dos mujeres que vinieron en esta tarde, y dos mujeres, y quizás habrá más en este lugar, que también sufren porque un ser querido llamado hijo, llamado hija, llamado esposo, llamada esposa, llamado papá, llamado mamá, llamado hermano, llamado tío, llamado amigo, está en una cueva en este momento. Está esa persona, ese ser querido, en una cueva atado, muriendo, pudriéndose, como decían que estaba Lázaro, porque el vicio, la amargura, el sufrimiento tienen dominado a este ser querido. Y cuando Jesús se acerca a Marta y la ve llorando, Jesús dice: no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y hoy el
Señor te dice a ti que hoy has sido libre de toda atadura, porque habrán comportamientos diferentes en tu vida y en mi vida, y será la prueba latente de que hoy Jesús hizo en ti una obra, pero también la quería hacer con ese ser querido que tanto amas. Porque en tu casa hay alguien que está enfermo, porque en tu casa hay alguien que también tiene vendas, y hoy Jesús te dice: si crees, verás la gloria de Dios. Y hoy Jesús en este momento se está dirigiendo a donde está ese ser querido llamado papá, mamá, hijo, hija, esposo, amigo, hermano, y le está diciendo: sal, en el nombre de Dios sal. Y el encargado de quitar esas vendas serás tú, alabando y bendiciendo todos los días a Jesús por la conversión y la sanación que empezarás a ver en ese ser querido. Por eso alaba a Jesús, bendice a Jesús, dile a Jesús: gracias, gracias Juan David, no tengas miedo, porque yo soy tu Señor, tu Dios y tu Rey. Sí, Señor Jesús. No tengas miedo. Sí, Señor. Si sientes que 1000 ejércitos se levantan en tu contra, al momento que te atacan y te persiguen, yo estoy levantando 2000 del ejército celestial de ángeles para que te cuiden y te protejan. Gloria a Y Dios. batallas sean ganadas. Gloria a Dios. No más ataduras. Aquí hay un esposo Gracias, Jesús. que hace poco perdió una esposa muy bella, perdió una mujer santa, Bendito la paz. y aquí está con su hijo, Jesús. y hoy Sí, Señor Jesús. se alegra ella con Jesús, Gloria a Dios. porque ella pudo ser desatada de las vendas que heredaba de su familia. Amén, Señor. Y te dice a ti, varón de Dios: Señor Jesús. no temas Amén, Jesús. en organizar tu vida, Aleluya. no temas, Amén, Señor. porque siempre fuiste buen esposo y buen padre. Gloria a ti. No temas, Aleluya. no dudes, Amén. porque el Señor se alegra más en tu santidad Sí, Señor. que estar quizás buscando placeres, pensamientos impuros. Aleluya, Jesús. Bendito. Por eso no temas. Amén, Jesús. Y si llega alguien a tu vida y ese alguien sientes a Dios en esa persona, no temas en seguir tu camino. Gloria a ti, Señor. Y a ti, hijo, también perdiste a esa madre. Gloria a ti, Señor. Busca una mujer santa como tu madre. Busca una mujer santa y Jesús te la dará. Bendito sea. No busques placeres. No busques experimentar como tiene Satanás dominada la juventud, en querer experimentar de todo. Porque tú estás llamado a servir en el reino de Dios. Tú estás llamado a rescatar jóvenes de las drogas. Estás llamado a rescatar jóvenes del suicidio, de las depresiones. Sí, Señor. Porque eres testigo fiel de Dios. Amén. Gloria a ti, Hay otra mujer que el Señor la trajo a este lugar. Y el Señor le está sanando. Y el Señor a esta mujer le está sanando todo su pasado. Y le está dando una gracia nueva. Y orar por los enfermos. Y cada enfermo que ores, extiende tu mano. Por cada enfermo que visites, impon tus manos. Porque el Señor hará sanaciones a través de tu oración. El Señor hará sanaciones a través de tu imposición de manos. Bendito sea, Santa la María, la María.
también está liberando a una mujer que hace muchos años atrás un brujo la ató, un brujo la amarró, y hoy el Señor está rompiendo en esta mujer toda secuela que haya quedado, toda venda que haya quedado atada, la está rompiendo en esta mujer. El Señor le dice: serás bendecida, porque habrá prosperidad y abundancia en tu vida. Bendito sea Santa la María. Hay un joven que murió. Él se llama Jonathan. Y lo siento aquí a mi lado, porque aquí está su mamá, su tía y el que fue como un padre, Juan. Y les está diciendo: gracias. Gracias por orar por mí. Gracias por las obras de caridad en mi nombre. Gracias por los rosarios. Gracias por las eucaristías. Porque hoy en mí ya no hay vendas. Y los amo mucho. Anda la María. Hay una persona que el demonio le está haciendo dudar lo que aquí te está suscitando. Y esa persona en estos 15 días va a recibir algo grande, va a recibir una bendición, va a contemplar un milagro y será la certeza que Jesús le dará de que lo que se hace en esta casa es verdadero, porque todo poder que sale de aquí sale a través del Espíritu Santo. Y no lo activa Liliana, no lo activa Jorge, lo activa cada uno de ustedes por el amor a María, por el amor a Jesús y por el amor a la iglesia. También el Señor preparará el descanso de Rosa. Rosita, la fundadora de este grupo de oración, la que permitió que aquí llegara hace más de 35 años, 40 años, la bendición a esta casa. Aunque el demonio trabaje para que esta casa se derrumbe, esta obra, lo que una vez esta mujer trajo a este lugar en el nombre de Jesús, y que Jesús comenzó a hacer, porque el entrar doña Rosario a iniciar el grupo de oración en esta casa ha permitido milagros sorprendentes, como curaciones de cánceres, enfermedades terminales, casas, liberaciones, conversiones. Pero el Señor empezará a preparar el camino para esta mujer, porque su recompensa será el cielo. También el Señor, hay una mujer que se siente que es joven, una mujer que siente como también los hombres la admiran y la ven atractiva. Esta mujer que no está con un esposo, y el Señor quiere en esta mujer santidad, quiere en esta mujer pureza, por la sanación y la conversión de sus hijos. Entrega tu corazón a Jesús, dona tu belleza, todos aquellos aspectos físicos que te hacen que te admiren, dónalos a Jesús, y verás cómo Jesús empezará a transformar tu vida, la vida de tu hogar y la vida de muchos que se acercarán a ti, porque ya no verán la belleza de unas piernas, de una parte física, sino que brillará en ti la belleza de Jesús. Verán en ti una mujer pura. Por eso hoy dile: Jesús, yo me dejo quitar las vendas, Jesús, y aquí me tienes, Señor.
ese hombre. Y eso generó vendas. Hoy el Jesús, a ti hombre que tenías un amigo o una amiga brujo o bruja, hoy Jesús también te está liberando. Hoy Jesús también está rompiendo en ti. Y esta semana empezarás a experimentar cómo tu cuerpo se va a sentir restaurado, liviano. Cómo tu vida va a empezar a sentirse diferente. Vas a decir una mala palabra y vas a sentir que te incomoda. Vas a tener un mal pensamiento y vas a sentir que eso es basura y lo querrás botar. Vas a empezar a sentir cuando salga tu enojo cómo no te sienta bien y empezarás a echarlo fuera. Porque hoy Jesús te está quitando toda atadura, toda relación que hayas tenido con un brujo y una bruja. También el Señor está liberando familias que tenían ataduras a causa de haber consultado brujos y adivinos. Y así como el Señor maldice hasta la cuarta, quinta generación por consultar brujos, hoy el Señor a ti te está bendiciendo y bendecirá hasta 1000 generaciones tuyas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay un hombre, no sé, aquí me muestra el Señor, se ha venido sintiendo enfermo, pero en el corazón de ese hombre ha habido estrés, preocupaciones, quizás porque teme por su empleo, o quizás porque teme por algo o alguna área en su vida paternal. Hoy el Señor te dice, varón de Dios, ten fe, porque siempre serás bendecido al 100%. Tu empleo se conservará independiente de los cambios que puedan surgir, porque tú eres mi ungido. Y María en el Santo Rosario se alegraba y se alegró por cada hombre que hoy estaba presente en este grupo de oración, porque a los que más tiene ausentes el demonio de la fe es a los hombres. Y María sobre cada uno de los varones que están en este lugar hará una protección especial para que el mal y el maligno y los peligros no los afecten. Aleluya. No los dañen. Amén. Gloria a Dios. Dichosos ustedes entre tantas mujeres orantes. Valientes ustedes, varones de Dios, que defienden el nombre de María, que defienden el nombre de Jesús, que defienden la fe de la Santa Iglesia Católica. Amén. Gloria a Dios. Dichosos ustedes, varones de Dios, les dice María. Aleluya, Jesús. Gloria y alabanza a su alabanza, Jesús. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva.